¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos te ahogan? Que la ansiedad, el miedo o las dudas parecen no dejarte en paz, atrapándote en un ciclo sin fin de pensamientos negativos? ¿Has sentido que tus batallas internas son tan fuertes que te preguntas si alguna vez podrás encontrar paz verdadera? Si es así, no estás solo. Muchas personas luchan en silencio, enfrentando esa tormenta interna que parece no tener fin. La ansiedad, la incertidumbre y el temor pueden convertirse en una carga pesada que nos impide ver la luz en medio de la oscuridad. Pero hoy, quiero que sepas que no es por casualidad que estás aquí. Dios te ha traído a este momento, porque Él tiene un mensaje especial para ti. Él quiere revelarte un secreto divino, un secreto que puede transformar tu mente, tu corazón y tu espíritu. ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más profundo, que Dios quiere decirte en medio de tus luchas? La buena noticia es que sí. Dios no permite que pasemos por dificultades sin tener un propósito. Él quiere que descubras ese secreto que cambiará tu perspectiva, que renovará tu espíritu y que te dará una esperanza firme en medio de las tormentas. Este no es un mensaje de mera motivación pasajera, es una revelación divina que puede traer paz, sanidad y renovación a tu vida. ¿Estás listo para escuchar lo que Dios tiene preparado para ti hoy? Porque te aseguro que, si escuchas con humildad y fe, Él te hablará con claridad y amor. Ahora, quiero que sepas algo muy importante, tú no estás aquí por accidente. Dios te ha traído a este momento porque te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. Él sabe por lo que estás pasando y no te dejará solo. En medio de tus batallas, en medio de tus dudas y temores, Él te invita a confiar en su poder y en su amor infinito. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas cooperan para bien de quienes aman a Dios y son llamados según su propósito. Así que, aunque ahora te sientas abrumado, recuerda que Dios está obrando en tu vida, incluso en los momentos más oscuros. Hoy, te prometo que este video revelará un secreto divino, uno que puede revolucionar tu manera de pensar, sentir y vivir. Un secreto que no solo traerá paz a tu mente, sino también sanidad a tu corazón y renovación a tu espíritu. Pero antes de llegar a esa revelación, debemos entender algo fundamental. Para comprender este secreto, primero necesitamos mirar lo que Dios dice en su palabra. Porque solo en la Biblia encontramos las verdades eternas que nos guían y nos fortalecen en los momentos de debilidad. Así que te invito a abrir tu corazón y tu mente, a prepararte para recibir una palabra que puede cambiar tu vida para siempre. La clave está en comprender lo que Dios ya ha dicho acerca de ti, de tus luchas y de su promesa de renovación. Solo así podrás acceder a ese secreto divino que hoy Dios quiere revelarte. Porque Él no es un Dios distante, sino un Padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos. Y en su palabra, Él ha dejado instrucciones claras, promesas eternas y secretos divinos que aguardan por ser descubiertos por aquellos que le buscan con fe y humildad. Entonces, para comenzar a entender este secreto, primero debemos adentrarnos en lo que Dios dice en su palabra acerca de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra renovación espiritual. Porque solo allí encontraremos la clave para desbloquear ese secreto divino que puede transformar por completo nuestra vida. Así que, te invito a seguir conmigo en este camino de descubrimiento, con la certeza de que Dios tiene algo grandioso preparado para ti. Porque, al final, su amor y su poder son mayores que cualquier temor o ansiedad que puedas estar enfrentando. Prepárate para recibir esa revelación que cambiará tu vida para siempre. La Biblia nos invita a reflexionar profundamente sobre quiénes somos y en qué dirección estamos caminando. En Romanos 12:2, encontramos una exhortación poderosa que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo es una llave que abre la puerta a una vida de propósito, paz y renovación espiritual. Nos presenta un contraste claro y contundente. Por un lado, la tendencia natural del ser humano de conformarse a las formas, valores y patrones del mundo, y por otro, la llamada divina a ser transformados por la palabra de Dios, a renovar nuestra mente y a adoptar una nueva manera de vivir. Pero,
¿Qué significa exactamente conformarse a este mundo? ¿En qué se traduce esa conformidad en nuestra vida diaria? La palabra conformarse implica ajustarse, adaptarse sin cuestionar, seguir la corriente sin discernimiento. Es aceptar las ideas, las costumbres y las actitudes que predominan en la sociedad sin meditar si éstas son correctas o alineadas con la voluntad de Dios. Es vivir según las presiones y expectativas del entorno, dejando que los valores del mundo dicten nuestras decisiones y nuestras actitudes. Por ejemplo, en el trabajo, muchas veces nos enfrentamos a la presión de competir, de buscar el éxito a toda costa, incluso si eso significa comprometer principios éticos o sacrificar nuestro carácter. Nos conformamos a la idea de que para avanzar, debemos hacer lo que sea necesario, sin cuestionar si eso agrada a Dios. Nos dejamos arrastrar por la mentalidad de todo vale en la búsqueda de reconocimiento o prosperidad material. En el ámbito familiar, puede suceder que adoptamos patrones de comportamiento que no reflejan los valores del Evangelio, como la falta de perdón, la actitud de rivalidad o la indiferencia. Nos conformamos a una cultura que minimiza la importancia del amor y la paciencia, y en su lugar, adoptamos actitudes egoístas o conflictivas. La presión social muchas veces nos invita a dejar de lado los principios bíblicos en nuestras relaciones, aceptando un estilo de vida que no honra a Dios. En medio de las tentaciones y las inseguridades, también somos vulnerables a conformarnos. La cultura del consumo y la satisfacción instantánea nos empuja a buscar placeres efímeros, a llenar vacíos con cosas materiales o relaciones superficiales, en lugar de buscar la verdadera satisfacción en Cristo. La inseguridad, por su parte, nos lleva a compararnos con otros, a dudar de nuestro valor y a aceptar pensamientos negativos que nos alejan de la verdad de que somos hijos amados de Dios. Pero aquí es donde la Biblia nos presenta un camino diferente. Nos llama a no conformarnos a esas ideas y patrones del mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo sucede esto? La clave está en la palabra de Dios, en la comunión con Él y en la obediencia a su Espíritu. Cuando permitimos que la verdad de la Escritura penetre en nuestro corazón, nuestro modo de pensar comienza a cambiar. La transformación no es superficial ni momentánea, es un proceso continuo, una renovación que nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios, en lugar de seguir las corrientes del mundo. Un ejemplo cotidiano que ilustra esta transformación puede ser el de una persona que, antes, buscaba su valor en la aprobación de los demás o en el éxito material. Pero al encontrarse con la verdad de Cristo, empieza a entender que su identidad está en Él, que su valor no depende de lo que otros piensen, sino en lo que Dios dice de Él. Esta persona comienza a actuar con integridad, a perdonar en lugar de guardar rencor, a priorizar su relación con Dios sobre las presiones sociales. La diferencia es abismal, ya no vive para conformarse, sino para ser transformada. Y aquí es donde vemos el ejemplo perfecto en la vida de Jesús. Él mismo nos mostró en carne cómo aplicar este principio en acción. En cada decisión, en cada interacción, Jesús no se conformó a las expectativas del mundo, sino que siempre buscó hacer la voluntad del Padre. En su ejemplo, encontramos la clave para vivir una vida que no se conforma, sino que se transforma, día a día, en la imagen de Cristo. Y así, al entender este contraste y la llamada a la transformación, podemos prepararnos para dar el siguiente paso, descubrir cómo esa transformación se realiza en nuestra vida y cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús en nuestra propia historia. Porque, al final, la diferencia entre conformarse y ser transformado no solo afecta nuestra actitud, sino que determina nuestro destino eterno y la paz que solo Dios puede darnos. Permítame contarte una historia poderosa y llena de enseñanzas que nos muestra cómo la fe y la palabra de Dios pueden ser nuestras armas más fuertes en medio de las pruebas más duras. La historia de Jesucristo en el desierto, enfrentándose a las tentaciones, es un ejemplo claro de cómo resistir al enemigo y triunfar espiritualmente a través de la palabra de Dios. Después de haber sido bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Durante ese tiempo, Satanás se acercó a él con una serie de tentaciones diseñadas para desviarlo del propósito divino. La primera tentación fue transformar las piedras en pan,
apelar a su necesidad física y tentar su confianza en la provisión de Dios. Pero Jesús respondió contundentemente, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esa respuesta, Jesús mostró que su autoridad y su confianza estaban en la palabra, no en sus propias fuerzas o recursos momentáneos. La segunda tentación fue llevándolo a la cima del templo y sugiriéndole que se lanzara, confiando en que los ángeles lo sostendrían. Pero Jesús replicó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Con cada respuesta, Jesús reafirmaba que su victoria no venía de la fuerza física ni de la astucia, sino de la fidelidad a la palabra de Dios. La tercera tentación fue ofrecerle todos los reinos del mundo si se postraba y lo adoraba. Pero Jesús, con autoridad, le ordenó, vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. En esta confrontación final, Jesús reafirmó su compromiso con la voluntad del Padre, resistiendo las seducciones del enemigo y aferrándose a la verdad bíblica. ¿Qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, que las tentaciones y las pruebas son parte de nuestra vida. Todos enfrentamos momentos en los que el enemigo nos susurra mentiras y nos invita a desviarnos del camino de Dios. Pero también aprendemos que la clave para vencer esas batallas no está en nuestra fuerza, sino en la palabra de Dios. Cuando Jesús respondió con las Escrituras, mostró que la verdad es nuestra mejor arma y que, al meditar en ella, podemos resistir cualquier ataque del enemigo. La historia también nos enseña que no basta con conocer la Biblia superficialmente, debemos aprenderla, memorizarla y aplicarla en nuestro día a día. La palabra de Dios, en nuestra boca y en nuestro corazón, nos fortalece y nos da poder para decir no a las tentaciones y sí a la voluntad del Padre. Además, esta historia revela que la victoria en medio de las pruebas requiere una relación íntima con Dios. Jesús pasó esos días en ayuno y oración, fortaleciendo su espíritu y preparándose para la batalla. Nosotros también debemos buscar esa comunión diaria con Dios, alimentando nuestra fe y fortaleciendo nuestra alma para resistir las tentaciones y mantenernos firmes en la verdad. La historia de Jesús en el desierto nos muestra que, aunque enfrentemos tentaciones y dificultades, con la palabra de Dios en nuestro corazón, podemos salir victoriosos. La clave está en confiar en el poder de la Escritura, en mantenernos firmes y en no rendirnos ante las seducciones del enemigo. Cada uno de nosotros enfrentamos nuestros propios desiertos, nuestras propias batallas internas y externas, pero la misma estrategia que Jesús utilizó está a nuestro alcance, usar la palabra de Dios como escudo y espada para vencer. Justo como este ejemplo bíblico enfrentó y venció las tentaciones, nosotros también podemos hacerlo en nuestra vida diaria. La diferencia está en nuestra decisión de aferrarnos a la verdad y en nuestra determinación de seguir el ejemplo de Cristo. Porque, al final, la victoria no depende solo de nuestras fuerzas, sino de nuestra fidelidad a la palabra y a la voluntad del Señor. Y recuerda, en medio de tus pruebas, Dios te da la misma autoridad y poder que le dio a Jesús para resistir y vencer. Solo necesitas confiar en su palabra y aplicarla en cada momento de tu vida. Permíteme que te lleve a una reflexión profunda y cotidiana, usando la historia de Jesús en el desierto, pero adaptándola a las batallas que enfrentamos en nuestra vida diaria. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. En ese jardín, cada pensamiento que tienes es como una semilla. Algunas semillas son buenas, llenas de esperanza, fe y amor, otras, por el contrario, son semillas de miedo, ansiedad, duda o inseguridad. Lo que siembras en ese jardín determinará qué crecerá y qué florecerá en tu vida. La historia de Jesús en el desierto nos enseña cómo, en medio de las dificultades, podemos aprender a sembrar las semillas correctas y a hacer crecer pensamientos que nos fortalezcan en lugar de destruirnos. En nuestro día a día, enfrentamos muchas tentaciones y luchas internas que parecen tan poderosas como la tentación del enemigo en el desierto. La ansiedad puede ser como una nube oscura que se cierne sobre nuestro jardín, llenando de temor y preocupación cada rincón de nuestra mente. La crítica constante, ya sea de otros o de nosotros mismos, puede parecer una tormenta que arrasa con las semillas de autoestima y confianza que hemos sembrado.
Y las tentaciones, esas invitaciones a hacer lo fácil o lo incorrecto, son como malezas que intentan invadir y ahogar las plantas de nuestros valores y principios. Pero, al igual que Jesús, podemos aprender a resistir estas influencias negativas usando la palabra de Dios, que actúa como la luz que vence a la oscuridad y como el agua que nutre y limpia nuestro jardín. Piensa en tu mente como un campo que necesita cuidado, atención y decisión. Cuando las semillas de miedo y ansiedad crecen sin control, es como si las malas hierbas tomaran el control y ahogaran las flores de paz y confianza. Pero si en esos momentos, en lugar de alimentar esos pensamientos negativos, decides regar tu mente con la verdad de la palabra de Dios, estás sembrando semillas de esperanza y seguridad. La Biblia dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad es como el sol que ilumina cada rincón oscuro de nuestro jardín, haciendo que las semillas de temor se marchiten ante su brillo. A veces, en nuestro día a día, nos sentimos tentados a hacer cosas que sabemos que no están bien, o a ceder ante la presión de las críticas y las inseguridades. Es como si alguien nos ofreciera un fruto falso, prometiendo satisfacción rápida, pero que en realidad solo trae más vacío y frustración. La historia de Jesús en el desierto nos muestra que la respuesta a esas tentaciones está en aferrarse a la verdad y a la palabra de Dios. Cuando Jesús respondió a Satanás con las Escrituras, fue como si hubiera plantado semillas firmes en su corazón que ningún viento de tentación podía arrancar. Él sabía que solo la luz de la verdad puede iluminar el camino y guiarnos en medio de las sombras. La reflexión que te hago ahora es, ¿qué semillas estás sembrando en tu mente hoy? ¿Estás alimentando pensamientos de miedo, duda o inseguridad, o por el contrario, estás cultivando esperanza, fe y confianza en Dios? Cada pensamiento es una semilla, y tú tienes la decisión de que crecerá en tu jardín mental. Recuerda que, en medio de las luchas diarias, como las críticas, las tentaciones y la ansiedad, puedes aprender a resistir y a sembrar semillas de paz y fortaleza. La clave está en elegir qué pensamientos alimentamos y en confiar en que la luz de Dios puede disipar cualquier oscuridad que intente invadir nuestro corazón. Y justo como Jesús enfrentó y venció esas tentaciones en el desierto, tú también puedes hacerlo en tu día a día. La diferencia radica en que debes aprender a usar las herramientas que la Biblia nos da para fortalecer tu mente y tu espíritu. La palabra de Dios es como un escudo y una espada, capaz de protegerte y de cortar con las semillas de duda y temor que quieren invadir tu vida. Cada vez que sientas que las dudas quieren crecer, recuerda que tienes en tus manos la verdad que puede hacerlas desaparecer. Solo necesitas decidir qué semillas quieres que crezcan en tu vida, las semillas de la fe o las semillas del miedo y la derrota. Te invito a que hagas una pausa y reflexiones. ¿Qué semillas estás sembrando hoy en tu jardín mental? ¿Estás permitiendo que pensamientos negativos crezcan y dominen tu mundo interior? ¿O, por el contrario, estás cultivando la esperanza, la confianza y el amor de Dios? La elección está en tus manos, y cada decisión que tomes determinará qué clase de cosecha recogerás mañana. La historia de Jesús en el desierto nos enseña que, con la ayuda de la palabra de Dios, podemos vencer cualquier tentación y crecer en fe, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Y recuerda que, así como Jesús enfrentó esas pruebas, tú también puedes hacerlo en tu vida diaria. La Biblia nos da aún más claves y enseñanzas para fortalecer nuestra mente y nuestro corazón en medio de las batallas que enfrentamos cada día. Solo debes confiar en el poder de la palabra y en la gracia de Dios, que siempre está dispuesto a ayudarte a sembrar semillas de vida y vencer cualquier oscuridad. Porque, al final, tu jardín puede ser un lugar de paz y esperanza, siempre y cuando decidas sembrar y cuidar las semillas correctas, con la ayuda del Señor. Dios, en su infinita misericordia, nos ha dejado en su palabra herramientas poderosas para fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu en medio de las pruebas diarias. Estos versículos no son solo palabras bonitas, sino armas espirituales que podemos usar para vencer el temor, la ansiedad y las dudas que intentan invadir nuestro corazón. Permíteme compartir contigo algunos de estos versículos y explicar cómo cada uno puede transformarse en una poderosa herramienta en tu vida cotidiana. Primero, encontramos Filipenses 4:8, que nos dice, por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos invita a dirigir nuestros pensamientos hacia lo bueno, lo positivo y lo que edifica. En momentos de ansiedad o miedo, nuestras mentes tienden a enfocarse en lo peor, en lo que puede salir mal, en los peores escenarios. Pero Dios nos recuerda que tenemos el control sobre nuestros pensamientos. Podemos escoger pensar en lo que es verdadero y honorable, en las promesas de Dios, en sus promesas de paz y protección. Prácticamente, esto significa que cada vez que los pensamientos negativos quieran dominar tu mente, debes detenerte y redirigir tu atención a las verdades de la Biblia, a las promesas de Dios que hablan de su amor y cuidado por ti. Esto se convierte en un escudo que protege tu mente de las mentiras del enemigo y fortalece tu fe. Luego, encontramos Efesios 6, 10-18, que nos presenta la armadura de Dios. En estos versículos, el apóstol Pablo nos exhorta a estar firmes en la batalla espiritual. Nos dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí, Dios nos da diferentes armas espirituales, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Cada uno de estos elementos es una herramienta concreta para defendernos y avanzar en medio de las dificultades. Por ejemplo, la fe es como un escudo que bloquea los dardos de duda y temor que lanzan en nuestra mente. La palabra, que es la espada del Espíritu, nos permite confrontar y vencer las mentiras que nos quieren detener. La aplicación práctica de este pasaje es que debemos aprender a vestirte diariamente con esta armadura espiritual, leyendo la Biblia, orando y confiando en Dios como nuestro guerrero. La oración en espíritu, usando la armadura, nos da la fuerza y la protección necesarias para resistir cualquier ataque mental o emocional. Un tercer versículo que es fundamental en nuestra lucha mental es Isaías 41:10, donde Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio claro de que no estamos solos en nuestras batallas. Dios mismo nos promete su presencia, su ayuda y su fortaleza. En momentos en que sentimos miedo o duda, podemos acudir a esta promesa y recordar que nuestro Padre Celestial está a nuestro lado, sosteniéndonos y fortaleciendo nuestra fe. La práctica aquí es aprender a declarar estas promesas en oración, especialmente en momentos de angustia, confiando en que Dios cumple su palabra y que su amor nos sostiene. Este versículo es un escudo contra el temor, un recordatorio de que la ayuda divina está siempre disponible para nosotros. Estas tres armas espirituales, pensar en lo verdadero y positivo, vestir la armadura de Dios y confiar en sus promesas, son claves para fortalecer nuestra mente y resistir las luchas internas. Cada uno de estos versículos funciona como un arma poderosa en nuestra batalla espiritual, capaz de transformar pensamientos negativos en pensamientos de fe, esperanza y paz. Pero, es importante entender que no basta solo con conocer estas palabras, debemos practicarlas diariamente. La Biblia nos invita a ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Solo así podremos experimentar la transformación que estas armas pueden traer a nuestra vida. La verdadera victoria en la batalla mental se alcanza cuando aplicamos estas verdades día tras día, en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. Por eso, te animo a que tomes estas armas y las uses con fe y determinación. Recuerda que Dios ya ha puesto a tu disposición todo lo necesario para vencer cualquier temor o duda. Solo necesitas practicar, practicar y practicar. La victoria no llega solo por conocer las estrategias, sino por poner en práctica cada día la palabra de Dios. Porque, en última instancia, estas armas espirituales no solo fortalecen nuestra mente, sino que también nos acercan más a Dios, quien es nuestra fortaleza y nuestro refugio en medio de cualquier tempestad. Dios nos ha dado herramientas prácticas y efectivas para fortalecer nuestra vida espiritual y transformar nuestra mente cada día.
La clave para experimentar un cambio profundo y duradero no solo está en conocer sus promesas, sino en aplicar esas prácticas en nuestra rutina diaria. Hoy quiero compartir contigo algunas de esas prácticas que, si las implementas con fe y constancia, pueden marcar una diferencia radical en tu vida. La primera práctica es la oración. La oración no es solo una lista de peticiones, sino un diálogo íntimo con Dios. Para comenzar, puedes dedicar unos minutos cada mañana al despertar y unos minutos antes de dormir, para hablar con tu Padre Celestial. Por ejemplo, al levantarte, puedes decir, Señor, hoy entrego este día en tus manos. Guíame, protégeme y fortaléceme en cada paso. Antes de dormir, agradece por las bendiciones recibidas y pide perdón por los errores. La oración diaria te conecta con Dios, te fortalece y te ayuda a mantener una actitud de fe y gratitud en medio de cualquier circunstancia. La segunda práctica es la meditación en la palabra. Esto significa tomarte unos minutos cada día para leer, reflexionar y memorizar versículos que te fortalecen. Puedes escoger un pasaje, como Filipenses 4:13, y repetirlo en tu mente varias veces, meditando en su significado. Por ejemplo, mientras vas en el transporte, puedes repetir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escribir en un diario o cuaderno tus versículos favoritos también ayuda a interiorizarlos y recordarlos en momentos de necesidad. La meditación en la palabra te llena de verdad y esperanza, y te ayuda a renovar tu mente en medio de pensamientos negativos o dudas. La tercera práctica es el ayuno o la abstinencia, que no necesariamente significa privarse de comida, sino apartar tiempo y atención de las distracciones para enfocarse en Dios. Por ejemplo, puedes dedicar un día a la semana para ayunar en oración, buscando la presencia de Dios y pidiendo dirección. Mientras ayunas, es recomendable dedicar tiempo a leer la Biblia, orar con fervor y escuchar la voz de Dios. El ayuno nos ayuda a disciplinar nuestro cuerpo y nuestra mente, a poner a Dios en primer lugar y a tener una mayor sensibilidad a su espíritu. La cuarta práctica es la confesión positiva y declarativa de la palabra. La Biblia nos enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua, Proverbios 18:21. Por eso, es importante declarar con fe las promesas de Dios en voz alta, como si ya fueran una realidad en nuestra vida. Por ejemplo, puedes decir, soy más que vencedor en Cristo, o Dios provee todas mis necesidades según sus riquezas en gloria. Estas declaraciones fortalecen tu fe y refuerzan la verdad en tu corazón. Puedes hacerlo en diferentes momentos del día, colocando notas con promesas en lugares visibles o repitiéndolas en tu mente cuando sientas dudas o temor. ¿Cómo integrar estas prácticas en una rutina sencilla y efectiva? Empieza cada día con una oración corta, agradeciendo y pidiendo dirección. Luego, dedica unos minutos a leer y meditar en un versículo, memorizándolo si puedes. Durante el día, busca momentos para declarar en voz alta las promesas de Dios, ya sea en tu trabajo, en tu casa o en tus desplazamientos. En la noche, antes de dormir, ora nuevamente, agradece y reflexiona sobre lo que aprendiste y experimentaste. Para profundizar, puedes anotar en un diario las ideas, las promesas que has declarado y las respuestas que has recibido de Dios. La constancia en estas prácticas, aunque sean breves, te ayudará a mantenerte conectado con Dios, a renovar tu mente y a fortalecer tu espíritu día tras día. La clave no está en la duración, sino en la calidad y en la intención con que las hagas. Cuando practicas estas disciplinas con fe, estás sembrando en tu corazón semillas de vida, esperanza y transformación. Y recuerda que, cuando implementamos estas prácticas diariamente, Dios comienza a obrar en nosotros de maneras que a veces no podemos ver de inmediato. Pero la Biblia nos asegura que la fe sin obras es muerta, Santiago 2:26. Es decir, la verdadera fe se manifiesta en acciones concretas. Cuando practicamos la oración, la meditación en la palabra, el ayuno y la confesión positiva, estamos alineando nuestra vida con la voluntad de Dios. Y esto abre las puertas a su poder y a su transformación en nuestro interior. Finalmente, te invito a recordar que estos pasos no solo nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Dios, sino que también nos preparan para la próxima etapa.
Porque, cuando practicamos estas disciplinas con perseverancia, la transformación en nuestro carácter, en nuestra mente y en nuestra vida comienza a tomar forma. Es un proceso que requiere constancia, pero que siempre da frutos abundantes. Así que empieza hoy mismo, con sencillez y fe, y confía en que Dios honra a quienes le buscan con sinceridad. Porque, en realidad, la verdadera transformación comienza cuando ponemos en práctica estas disciplinas día a día, y Dios, en su infinita gracia, hace lo imposible en nosotros. Cuando Dios revela un secreto tan profundo sobre nuestra vida, los resultados que se experimentan son verdaderamente transformadores y poderosos. No se trata solo de un cambio interno, sino de una renovación que se refleja en cada aspecto de nuestra existencia. La paz que sobrepasa todo entendimiento empieza a llenar nuestro corazón, incluso en medio de las dificultades más severas. Es como si una tormenta interior se calmara y una tranquilidad divina tomara su lugar, recordándonos que no estamos solos y que el control de nuestra vida está en las manos de un Dios amoroso. Muchas personas que han experimentado esta revelación testimonian cómo esa paz les ha permitido enfrentar situaciones que antes parecían insuperables. Un ejemplo es el de María, quien después de una profunda confrontación con Dios, sintió que una carga enorme se le había quitado. Antes, la ansiedad la consumía, y cada día era una lucha. Pero al entender el secreto revelado, pudo entregarle sus cargas a Dios y experimentar una paz que nunca había sentido antes. Esa paz le dio la fuerza para perdonar a quienes la habían herido y seguir adelante con confianza en el plan divino para su vida. La sanidad es otro resultado evidente. Cuando Dios revela un secreto que nos ayuda a entender quiénes somos en Cristo, la sanidad emocional y espiritual comienza a manifestarse. Personas que estaban heridas por el pasado o luchando con inseguridades descubren que en Cristo son sanas, restauradas y nuevas creaciones. Un ejemplo es Juan, quien durante años cargó con heridas profundas por el rechazo y las críticas. Pero al entender su identidad en Cristo, empezó a declarar con fe que es amado, aceptado y sanado. Poco a poco, esa sanidad interior empezó a reflejarse en su manera de relacionarse, en su autoestima y en su alegría. La confianza en Dios se fortalece también en estos momentos. Cuando conocemos el secreto revelado, entendemos que no dependemos de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad de Dios. Esto nos llena de una seguridad firme que trasciende las circunstancias. Con el tiempo, quienes estaban llenos de dudas o temores descubren que pueden confiar plenamente en Dios, en su promesa de estar con nosotros en todo momento. La confianza en Cristo reemplaza las inseguridades y abre puertas a nuevas oportunidades, a mejores decisiones y a una vida con propósito. La libertad es quizás uno de los frutos más impactantes. Cuando entendemos el secreto divino, somos liberados de cadenas que quizás llevamos por años, miedos, culpa, condena, ansiedad o incluso hábitos destructivos. La libertad en Cristo nos hace sentir que el peso de la carga ya no nos aprieta, que las cadenas del pasado se rompen y que podemos caminar con un espíritu renovado. Muchas personas cuentan cómo, al recibir esa revelación, lograron dejar atrás relaciones tóxicas, adicciones o pensamientos negativos que los mantenían atrapados. La libertad no solo es interna, sino visible en sus actitudes, en su manera de hablar y en sus decisiones diarias. Finalmente, una de las transformaciones más impactantes es la adquisición de una nueva identidad en Cristo. Antes, muchas personas se veían a sí mismas a través de los ojos de sus errores, fracasos o las opiniones de otros. Pero al recibir el secreto divino, descubren quiénes son realmente en Jesús, hijos amados, herederos de promesas, nuevos en Cristo. Esa nueva identidad les da un sentido profundo de propósito y valor, y los impulsa a vivir con entusiasmo y esperanza, sabiendo que no están definidos por su pasado, sino por la gracia de Dios. Un ejemplo claro es el de Laura, quien durante años se sintió insegura y sin dirección. Pero tras comprender su identidad en Cristo, empezó a caminar con confianza, a hablar con autoridad y a vivir con propósito. La transformación no solo es interna, sino que se refleja en su manera de relacionarse, en su trabajo y en su comunidad, siendo luz y ejemplo de lo que Dios puede hacer en una vida entregada a Él.
Todo esto demuestra que la verdadera transformación en Cristo no es solo un asunto interno, es una revolución que impacta cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Es una evidencia palpable que, cuando Dios revela el secreto que tiene para nosotros, los resultados son visibles, palpables y duraderos. Pero, también debemos recordar que esta transformación no termina en nosotros. Como dice la Biblia, este cambio impacta también a quienes nos rodean. Cuando experimentamos la paz, sanidad, confianza, libertad y la nueva identidad en Cristo, esas cualidades se contagian y inspiran a otros a buscar también esa misma verdad. La transformación que Dios comienza en nuestro interior tiene el potencial de transformar hogares, comunidades y toda una generación. Por eso, debemos seguir adelante con fe, sabiendo que la revelación de Dios no solo cambia nuestra vida, sino que también impacta a aquellos que nos rodean, llevando la luz de Cristo a todos los rincones donde nos encontremos. Una mente renovada, fruto de la revelación divina, no solo transforma nuestro interior, sino que también tiene un impacto profundo y duradero en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando Dios revela un secreto sobre nuestra identidad y propósito, esa comprensión se convierte en una fuente de inspiración que trasciende nuestras propias fronteras. Una mente renovada nos impulsa a vivir con un nuevo enfoque, uno que refleja los valores del reino de Dios y que, en consecuencia, ilumina la oscuridad que pueda existir en nuestro entorno. En primer lugar, una mente renovada inspira a nuestra familia. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, nuestro amor y paciencia se multiplican. La paz y la esperanza que brotan de esa revelación se convierten en un ejemplo vivo para nuestros seres queridos. No somos simplemente miembros de una familia por lazos biológicos, sino también por la familia espiritual que Dios ha formado en nosotros. Esa transformación interna nos ayuda a ser líderes en amor, a perdonar más rápido y a construir relaciones fundamentadas en la gracia y en la verdad. Por ejemplo, muchas personas que han experimentado esta renovación cuentan cómo su actitud cambió radicalmente en su hogar. Dejó de ser una lucha constante y se convirtió en un ambiente de apoyo, fe y unidad, donde todos buscan crecer y fortalecerse en Cristo. En segundo lugar, una mente renovada impacta a nuestros amigos y círculos sociales. Cuando vivimos con la perspectiva de que somos luz en medio de la oscuridad, nuestras acciones y palabras reflejan esa verdad. La manera en que tratamos a los demás, la forma en que enfrentamos los desafíos y la actitud de esperanza que mostramos inspiran a quienes nos rodean. Un amigo que enfrenta problemas puede ver en nosotros una fuente de aliento y fe, simplemente por la manera en que enfrentamos nuestras propias dificultades. Esa influencia positiva puede abrir puertas para compartir el mensaje del Evangelio, mostrando con hechos que Cristo es la esperanza real y eterna. En el ámbito laboral, una mente renovada también hace la diferencia. Cuando entendemos que nuestro trabajo no es solo una obligación, sino una oportunidad para glorificar a Dios, nuestra actitud cambia por completo. La integridad, la diligencia y la excelencia se vuelven evidentes en nuestra conducta diaria. Ser luz en nuestro lugar de trabajo significa actuar con honestidad, servir con humildad y mantener una actitud positiva, incluso en medio de dificultades o conflictos. Este estilo de vida inspira a colegas y superiores a buscar también una relación genuina con Dios, creando un ambiente de respeto, colaboración y propósito divino. Pero quizás uno de los aspectos más importantes es que vivir con la mentalidad de Dios hace que seamos luz en la oscuridad de la sociedad. La Biblia nos llama a ser sal de la tierra y luz del mundo. Cuando nuestra mente está alineada con la palabra, actuamos como faros de esperanza en medio de un mundo confundido y dividido. Nuestras acciones y decisiones reflejan los valores del reino, justicia, amor, misericordia y verdad. Esto no solo atrae a otros hacia Cristo, sino que también transforma las comunidades, promoviendo cambios que benefician a todos. La presencia de personas que viven con esa mentalidad es un testimonio vivo de que la esperanza y el amor de Dios pueden vencer cualquier oscuridad. Por eso, te invito a compartir tu fe con otros. No debe existir temor ni timidez cuando vivimos con la confianza de que Dios nos ha dado una mente renovada y un propósito divino. Compartir tu testimonio,
tus experiencias y las verdades que has aprendido en la palabra puede ser la semilla que inspire a alguien más a buscar a Dios. La verdadera luz no se esconde, brilla con intensidad y contagia a quienes nos rodean, llevándolos a descubrir la misma esperanza que tú has encontrado en Cristo. Y al final de todo esto, llegamos a una conclusión poderosa: todo lo que Dios ha comenzado en nosotros, cuando vivimos con su mentalidad, tiene un efecto multiplicador. La transformación interna que experimentamos no solo cambia nuestra vida, sino que también impacta a nuestra familia, amigos, entorno laboral y toda la sociedad. Esa luz que llevamos dentro puede iluminar caminos, sanar corazones y abrir puertas a nuevas oportunidades de evangelización y servicio. Porque, en definitiva, vivir con la mentalidad de Dios es ser un reflejo vivo de su amor en medio de un mundo que desesperadamente necesita esperanza y verdad. Todo esto nos conduce a una realidad que no podemos ignorar: lo que Dios hace en nosotros es un llamado a impactar a otros. Y esa influencia, guiada por su Espíritu, puede transformar generaciones y cambiar la historia de nuestras comunidades. Al entender esto, comprendemos que todo lo que hemos recibido y vivido nos prepara para un propósito mayor: ser instrumentos de su amor, luz y verdad en cada rincón donde Él nos envíe. Hoy quiero que sepas que lo que Dios acaba de revelar en tu vida tiene un propósito profundo y poderoso. Su palabra tiene el poder de renovar y transformar tu mente. En un mundo lleno de confusión, ansiedad y dudas, la verdadera esperanza se encuentra en la verdad eterna que Dios nos ha dejado en su palabra. Cuando permitimos que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón, comenzamos a ver cambios radicales en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes y en nuestro carácter. La Biblia nos enseña que no somos simplemente seres que piensan, sino que nuestras mentes pueden ser renovadas por la verdad de Dios, y en esa renovación encontramos libertad, paz y un nuevo propósito. La palabra de Dios no solo informa, sino que transforma. Es como un fuego que quema las dudas, las inseguridades y los pensamientos negativos, y en su lugar, enciende una llama de fe, esperanza y amor. Cuando escuchamos o leemos esas promesas divinas, estamos permitiendo que la mente de Cristo tome control de nuestros pensamientos, guiándonos hacia una vida llena de propósito y victoria. La transformación que experimentamos no es solo interna, se refleja en cada decisión que tomamos, en cada relación que cultivamos y en la forma en que enfrentamos los desafíos cotidianos. La palabra de Dios nos recuerda quiénes somos en Él: hijos amados, herederos de promesas, nuevos en Cristo. Y esa verdad nos llena de valor y confianza para vivir cada día con esperanza, sabiendo que no estamos solos y que todo lo que necesitamos para vencer ya nos ha sido dado en su palabra. Quiero invitarte a hacer una declaración de fe ahora mismo. Tú puedes decir en voz alta o escribir en los comentarios: creo en la palabra de Dios, que me renueva, me transforma y me da una nueva perspectiva. Declaro que soy una nueva creación en Cristo, que mi mente está siendo renovada y que vivo con esperanza, fe y propósito. Sé que en su palabra encuentro respuestas, sanidad y dirección. Estoy abierto a la transformación que Dios quiere hacer en mí, y confieso que, con su ayuda, puedo vencer cualquier obstáculo y vivir en la plenitud de su amor. Al decir estas palabras con fe, estás afirmando tu compromiso de dejar que la palabra de Dios sea la guía en cada aspecto de tu vida. Estás reconociendo que la transformación empieza en tu interior, pero que también impacta tu entorno y las personas que te rodean. La esperanza se enciende en tu corazón, y la fe crece porque sabes que el que comenzó la buena obra en ti la llevará a cabo hasta el día final. No permitas que las dudas o los miedos te detengan. La palabra de Dios es tu arma poderosa, tu fuente de vida y tu luz en medio de las tinieblas. Hoy puedes dar un paso más en esa transformación, creyendo que lo que Dios ha empezado en ti no terminará allí, sino que seguirá creciendo y manifestándose en cada área de tu vida. La palabra tiene el poder de renovar tu mente, sanar tu corazón y abrirte a un futuro lleno de esperanza y propósito divino. Recuerda que no estás solo en esta jornada, Dios está contigo, guiándote, fortaleciendo tu fe y llenando tu alma de su paz. Tú eres una obra en proceso, pero cada día, con su palabra, estás siendo transformado en la mejor versión de ti mismo. Y ahora, quiero cerrar este momento con una invitación especial.
te invito a seguir creyendo, a seguir proclamando esa verdad en tu vida y a compartir esa esperanza con otros. Porque cuando compartimos la palabra de Dios, estamos llevando luz a lugares de oscuridad y ayudando a otros a descubrir el poder de la transformación en Jesús. Confía en que cada declaración de fe, cada palabra que confieses, te acerca más a la realidad de todo lo que Dios tiene preparado para ti. No desmayes, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, siempre cumple su propósito en quienes creen. Así que, en este momento, levanta tu corazón y afirma: creo en la palabra de Dios, que me renueva y me transforma. Vivo con esperanza y fe, sabiendo que en Cristo soy una nueva criatura. Gracias, Señor, por tu verdad que me hace libre. Que estas palabras sean una semilla de vida en tu corazón, y que en los días venideros sigas experimentando la gloria de Dios, porque su palabra nunca deja de obrar en quienes creen. Ahora que has recibido esta revelación poderosa de Dios sobre tu vida, quiero invitarte a dar un paso de fe y acción. Tu respuesta puede marcar la diferencia, no solo en tu vida, sino también en la vida de aquellos que aún necesitan escuchar la verdad de Dios. Te animo a que comentes abajo, compartas este mensaje con tus amigos y familiares, y te suscribas a nuestro canal para seguir recibiendo palabras de esperanza, fe y transformación. Cada like, cada comentario y cada compartido ayuda a que más personas puedan acceder a la verdad de Dios, a la luz que transforma corazones y vidas. Cuando compartes la palabra, estás extendiendo el reino de Dios en la tierra, llevando esperanza a aquellos que más lo necesitan. No subestimes el poder que tienes para impactar vidas con un simple acto de amor y fe. Cada acción de compartir es una semilla que puede germinar en un corazón abierto, en un alma sedienta de la verdad, y en un espíritu que busca la paz que solo Cristo puede ofrecer. Así que te invito a que hoy, tomes esa decisión, comenta, da like, comparte este mensaje y suscríbete. No solo estarás fortaleciendo tu propia fe, sino que también estarás siendo un canal de bendición para otros. La gran comisión de Jesús nos llama a ir y a ser discípulos, y esa misión empieza en nuestros círculos más cercanos y en las plataformas digitales donde podemos alcanzar a muchas más personas. Recuerda, cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para difundir su amor y su verdad. Y ahora, en este momento, quiero que tomes un tiempo para reflexionar, en silencio o acompañado de música suave que te inspire paz y esperanza. Cierra tus ojos, respira profundamente y permite que la presencia de Dios llene cada rincón de tu corazón. Piensa en la gran obra que Él ha comenzado en ti y en la promesa de que Él completará esa obra. Dios es un Dios de esperanza, de restauración y de nuevos comienzos. Él no te ha llamado para que vivas en miedo, sino en fe, no para que camines en oscuridad, sino en luz. Confía en que su amor es más grande que cualquier circunstancia y que su palabra siempre será tu guía. En este momento, te invito a decir en silencio o en voz alta: Señor, gracias por revelarme tu verdad. Gracias por el secreto que has puesto en mi corazón y por la esperanza que tengo en ti. Ayúdame a vivir cada día con fe, con valentía y con un corazón dispuesto a seguir tus caminos. Bendice a cada persona que está viendo y escuchando en este momento, y que puedan experimentar la misma transformación y paz que tú me has dado. En el nombre de Jesús, amén. Que esta oración sea una semilla en tu espíritu, una declaración de fe que te acompañe en cada paso. Recuerda que Dios está contigo, que su amor nunca falla y que su misericordia se renueva cada mañana. No importa qué esté pasando en tu vida, Él tiene un plan perfecto para ti, y en su presencia encuentras descanso, sanidad y esperanza. Mantén tu corazón abierto y tu mirada fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque en Él encontramos la verdadera paz y la verdadera vida. Ahora, levántate con la certeza de que el mejor capítulo de tu vida aún está por escribirse, y que Dios te está guiando hacia un destino lleno de gracia y propósito. Sigue compartiendo la palabra, sigue creyendo en su promesa y sigue siendo luz en medio de la oscuridad. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.